A lo largo de la historia de la humanidad hay una fórmula comprobada para poder hacer una buena historia. Si usted quiere contar una buena historia, necesita al menos seguir esta línea argumental. Lo primero parte desde una situación inicial, tranquila usualmente, donde conocemos a los personajes de la historia. Luego tiene que suceder una gran crisis, algo que provoque que ese estado inicial se interrumpa y entonces los personajes tienen que buscar resolver la situación para llegar a un momento de clímax, un momento donde la crisis parece que está a punto de fulminar, por decirlo así, a los personajes. Todo parece perdido, pero de una u otra manera se llega a resolver el problema para terminar con una situación final donde los personajes han alcanzado un nuevo estado, usualmente mayor que el estado inicial. Esa fórmula la vemos en innumerables relatos, ya sean ficticios o reales. Es más, los relatos bíblicos tienden a seguir esa forma, un momento inicial, una gran crisis, la resolución de la crisis y un estado final. Si Miqueas fuera un relato, más o menos seguiría esta misma forma. El personaje de Miqueas sería el pueblo de Israel. La crisis es la llegada de los enemigos de Israel como parte del castigo del Señor. Y el momento climático, cuando todo parece perdido, es cuando Israel cae en manos de sus enemigos y por tanto parece ser la derrota de Dios. Pero finalmente llega el rescate del Señor. Cuando todo parecía perdido, Dios salva a su pueblo. Hoy vamos a ver cómo se nos presenta este gran final de una forma gloriosa, como pocas veces lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Vamos a ver cómo se remarca que Dios tiene una salvación mucho más grande para su pueblo que la que su pueblo pensaba que necesitaba. Eso lo vamos a estar estudiando el día de hoy. Comencemos viendo el versículo 14. El profeta comienza con este ruego hacia el Señor. Leemos 7:14. Miqueas 7:14. Dice: apacienta tu pueblo con tu cayado y el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Nuevamente el profeta nos trae a la luz esta figura entre el pastor y su rebaño, ¿no? Y las ovejas. Ya lo habíamos visto en el capítulo 2, por ejemplo. Israel es el rebaño del Señor. Es el rebaño de su heredad. Esto significa el rebaño que le pertenece al Señor. Recordemos que entre todas las naciones de la tierra, bajo el antiguo pacto, Dios había escogido ¿a quién? A Israel. Así que el ruego del profeta es porque este tiempo de confusión que hemos estado viendo en las semanas pasadas, este tiempo de juicio, de vergüenza, termine y que vengan tiempos de cuidado, tiempos de guía, tiempos de protección, tiempos como los que tiene una oveja cuando está caminando al lado de su pastor, cuando el pastor con su cayado va cuidando, protegiendo y alimentando a su rebaño. En esta escena, el profeta está pidiéndole al Señor que los lleve como ese rebaño que está en una montaña, en un campo fértil, o es la misma palabra que se traduce como el Monte Carmelo. Y dice que son llevados hacia Basán y Galaad. Quizás para nosotros digamos, ¿qué es esto? ¿Qué lugares son Basán y Galaad? Pues bueno, estos lugares eran los más adecuados en toda la tierra de Israel para la cría de ganado. Si lo pensáramos en el Perú, ¿cuáles son los mejores lugares en el Perú para la cría de ganado?
Sierra, casi todo es parte de la sierra. Yo he estado investigando y he visto con mis propios ojos como, por ejemplo, en Cajamarca ha crecido exponencialmente en los últimos años la cría de ganado. También sé que hay lugares en Amazonas o en Huánuco donde se presta el terreno para poder criar este ganado. Así el profeta le está diciendo, Señor, llévanos a esos lugares fértiles, llévanos a esos lugares donde podamos ser alimentados. Y el profeta está viendo el pasado. Él dice como cuando, mira de regreso el versículo 14, apacienta tu pueblo con tu heredad, el rebaño de tu heredad, con tu cayado, perdón, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Él está recordando cuando el pueblo de Israel parecía literalmente un rebaño caminando hacia los lugares fértiles. ¿Se acuerda cuál es esa escena? En el desierto. Después de la salida de Egipto, el pueblo caminó por el desierto y la figura que constantemente se usa en todo el Antiguo Testamento de esa escena es que el Señor es como el pastor que va guiando a su pueblo. ¿Y cuál es el destino? La tierra prometida, lugar que fluye leche y miel. El profeta está recordando esta gran figura de cuando la nación era joven. Él está viendo al pasado y se recuerda cómo el Señor los protegió, cómo el Señor los guió. Y ahora mira hacia el futuro y dice, Señor, guíanos de regreso así. No en base a las acciones del pueblo. El pueblo no se merece la guía, la protección, el cuidado del Señor, sino que el profeta espera que todo sea por amor del Señor. Como dice en el versículo 18, vamos a adelantar un poquito este texto, aunque lo vamos a ver más adelante. Al final del versículo 18 nos dice que el Señor se deleita en misericordia. Él no está esperando que Dios actúe porque el pueblo se lo merece. Él está esperando que Dios actúe porque Dios se deleita en ser misericordioso. Esa es la base de todo el argumento de Miqueas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta acción. Mira la respuesta de Dios. El profeta le dice, Señor, guíanos como en el pasado. ¿Cuál es la respuesta de Dios en el versículo 15? Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Nuevamente otra confirmación de que el escenario de fondo de este relato es la salida de Egipto, el éxodo, ¿no es cierto? Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Amado hermano, pese estas palabras en el momento en que Dios las está diciendo, ¿cómo se está comportando el pueblo en el tiempo de Miqueas? ¿Es fiel? ¿Cuida a los demás? No, ya lo vimos las semanas pasadas, donde había hasta ruptura del núcleo familiar. Padres contra hijos, madres contra hijas, suegro contra yerno, etcétera, etcétera. Como hasta con la misma esposa había graves problemas. A pesar de que este es un pueblo compulsivamente infiel hacia el Señor, lleno de líderes corruptos, de familias que están caídas en desgracia, Dios decide volver a tener de ellos una vez más misericordia. El texto nos hace una clara referencia al Éxodo, cuando Dios libró a su pueblo del poderoso enemigo. ¿Quién era el poderoso enemigo en el Éxodo? Faraón. Todo el ejército de Faraón, ¿no es cierto? Él lo liberó y lo trajo a su presencia. Esta libertad fue hecha a través de maravillas. Estas maravillas son los juicios de Dios sobre la tierra de Egipto.
Estas maravillas son las obras milagrosas y sobrenaturales que el Señor hizo sobre Egipto para juzgarlo y para redimir a Israel. Son 10 plagas. A ver cuántos se acuerdan de las 10 plagas. El agua en sangre, moscas, ranas, langostas, muerte de animales, la muerte de los primogénitos, granizo, se las saben casi todas, de verdad. Las digo en orden: el agua en sangre, las plagas de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Sin olvidar otra gloriosa muestra del poder de Dios para liberar a su pueblo: el cruce del mar rojo. El cruce cuando el Señor hizo pasar a su pueblo en seco, pero cuando el ejército de Faraón trató de hacer lo mismo, fue sepultado en el mar. Así que Dios está prometiendo acá un nuevo tiempo, un tiempo como aquel tiempo del Éxodo. Dios le está prometiendo al pueblo que Él va a intervenir en la historia. Y como resultado de esa intervención, el pueblo va a ser rescatado milagrosamente para ser llevado como rebaño del Señor a la misma presencia de Dios. Pero los enemigos actuales de Israel en este momento son más que simplemente Egipto. En este momento que Miqueas escribe, hay una serie de naciones alrededor de Israel que quieren ver su caída. Ya las hemos mencionado en otras ocasiones. Asiria, Siria, Egipto, Filistea, Babilonia, Moab, Edom y otras naciones más. Estas naciones esperaban la desaparición de Israel. Pero en lugar de su desaparición, mira el versículo 16. ¿Qué promete el Señor para su pueblo? Dice: las naciones verán y se avergonzarán de su poderío. Aquello que las hizo sentir orgullosas, su poder militar, van a tener que sentirse avergonzados porque no van a poder derrotar al Señor. Dios va a rescatar a su pueblo. Porque la caída de Israel no significa que estas naciones habían ganado a Dios. No fue una cuestión de debilidad de Dios. Ni tampoco fue una cuestión de que Dios abandonara a su pueblo. Sino que Dios estaba disciplinándolo. Estas naciones que con maldad actuaron contra Israel, Dios las va a derrotar y Dios las va a avergonzar. Su poderío, del cual ellos se sentían orgullosos, será la causa de su vergüenza, porque no van a poder hacer frente al Señor. Sigue diciendo el versículo 16: pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Esa es una expresión, amado hermano, de humillación y de profundo terror. Tú de repente has visto en alguna película que cuando una persona está muy asustada, por ejemplo, se tapa los oídos como para no querer escuchar. Se tapa la boca como para que su grito no se escuche a pesar de que está aterrado. Lo sorprendí viéndole películas de terror. Esta simbología de taparse la boca y de taparse los oídos muestra cómo las naciones no tienen nada que hacer. No están yendo a la guerra, no están yendo a pelear, no están yendo con un ímpetu de conquista. Están en una esquina, tirados, tapándose los oídos y la boca, muertos de miedo delante del Señor. Versículo 17. Lamerán el polvo como culebra, como la culebra, como las serpientes de la tierra.
temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados, temerosos ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Está la humillación que se compara como las serpientes que huyen arrastrándose sobre el polvo. Este arrastrarse es un símbolo de humillación, es el mismo símbolo que encontramos en el Génesis. Cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo que iba a hacer, que se iba a arrastrar. Algunos leen más en el texto de esto y piensan que la serpiente entonces tenía patas. No hay que leer más allá de lo que está dicho. Si Dios hubiera dicho, y te quito las patas para que te arrastres, ahí sí. Pero no hay nada en el texto que nos haga pensar que la serpiente tenía algo así como patas que le fueron quitadas, sino que lo que hay que ver es el fondo. El arrastrarse es un símbolo de humillación. Y es lo que está sucediendo acá. Las naciones son humilladas por el juicio de Dios sobre ellas. El terror las invade, porque van a tener que salir a enfrentarse al Dios vivo. Ya lo dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si el pueblo de Israel, bajo la gracia del antiguo pacto, cuando el Señor estaba hablando en el monte Sinaí, y ellos con solamente escuchar la voz de Dios, ¿sabe lo que le dijeron a Moisés? Que no hable Dios con nosotros. Anda tú y habla, que se te fulminen a ti, seguramente por ahí debe ser el pensamiento, ¿no? Anda tú y habla, porque nosotros no queremos, no podemos. Era tanto el temor que les causaba la presencia de Dios. Y ahora, y eso era el pueblo bajo el pacto del Señor. Ahora imagínate estas naciones que son enemigas del Señor. Van a caer en la más absoluta derrota. Como Faraón fue derrotado en Egipto, estas naciones van a ser derrotadas. La figura es clara. La derrota de los enemigos del Señor será absoluta e inevitable. Sigamos la secuencia que tenemos hasta este momento. El profeta le pide al Señor pastoreo. Pastorea a tu pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Voy a hacer maravillas en medio de ustedes como en el Éxodo. Y en esas maravillas trae la derrota de los enemigos. ¿Ve la secuencia? Antes de que el Señor pastoree, ¿qué tiene que hacer? Maravillas que traen la derrota de los enemigos. Maravillas, derrota, pastoreo. ¿Ve la secuencia? ¿Sí? Sigamos viendo nuestro texto. Todas estas demostraciones del poder de Dios manifestado para liberar a su pueblo de sus enemigos y traerlos a su presencia, llevan al profeta a esta profunda adoración. Versículo 18. ¿Quién como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Quién como tú? Es la pregunta que se hace el profeta. Es una pregunta que no es, el profeta no lo está haciendo porque tenga duda. Esta es una pregunta que lleva implícita la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie es como el Señor. Nadie es como el Señor. Nadie es comparable a Él. ¿Y qué atributo está aquí adorando el profeta? La misericordia, la compasión. Es esta palabra que ya hemos visto varias semanas, Gesed. Dios se compadece, se deleita en Gesed, en tener misericordia. Para desempolvar lo que hemos visto semanas anteriores, esta palabra Gesed en hebreo habla de el amor compasivo y leal de una persona que tiene misericordia sobre otra cuando esa otra persona ha fallado en la relación que hay. Y lo comparamos, por ejemplo, cuando un cónyuge perdona la infidelidad de su cónyuge a pesar de que
es la parte dañada. A pesar de que él es el que ha recibido el daño, la otra persona ha actuado mal, pero en lugar de abandonarlo, termina teniendo compasión y misericordia. Esa es la palabra Hesed acá, un amor leal, un amor profundo, un amor que se extiende más allá de la obligación y manifiesta lo amplio que puede ser el amor de Dios. Pablo toma una expresión muy parecida en la carta de Efesios capítulo 2, porque Pablo dice que Dios es rico en misericordia. Dios no se compadece, Dios no se deleita del mal del hombre. Algunos tienen la idea de que Dios es algo así como es un ser que está buscando al pecador para condenarlo, para atacarlo, para de una vez fulminarlo. No, amado hermano, Dios incluso ha dicho que Él no se compadece, Él no se alegra del que se pierde, no se alegra del que muere. Dios en realidad su contentamiento está en tener misericordia. Esa es la naturaleza del Señor y que bien haríamos nosotros por imitar. En lugar de ser personas rígidas que al menor fallo de un hermano en Cristo le tiramos todos los rayos del cielo, tengámosle misericordia, porque tú también recibes todos los días la misericordia del Señor. El profeta solamente puede adorar al Señor. ¿Quién como tú que perdona y olvida el pecado? ¿De quién? ¿Del mundo entero? Ni siquiera de su pueblo como Israel étnico. ¿De quién? De su remanente, que era el grupo que Dios iba a proteger para que pasara por toda la tribulación que venía por medio del juicio de Dios. Dios tenía misericordia de ellos y Dios estaba por lidiar con el pecado del hombre. Porque cuando hablamos de que Dios perdona la iniquidad, no significa que Dios se hace de la vista gorda. No significa que Dios dice, pecaste. Todos lo hacemos. ¿A qué importa? No, eso sería completamente injusto por parte de Dios. Cuando vemos que dice que Dios perdona, es porque Dios se está comprometiendo a de una u otra manera lidiar con ese pecado. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Estos versículos 18 y 19 hasta el día de hoy se leen en el día de la expiación. Los judíos lo leen en el día de la expiación. Recordando, y amado hermano, sería hermoso que usted se memorizara estos versículos de memoria, porque le van a ayudar a recordar cuál es la naturaleza compasiva de Dios para con nosotros. Versículo 19, lo vuelvo a leer. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entre el versículo 18 y 19, ¿cuántas palabras hay que expresen de una u otra manera maldad? O sea, maldad, pecado. ¿Cuántas veces? ¿Qué tipo de palabras se utilizan? 18. ¿Qué palabras encontramos? Pecado, pero antes hay una. Maldad, pecado. Y en el 19, iniquidad. Y nuevamente al final, pecado. En total son 4 palabras, aunque 2 de ellas están repetidas. Lo que tenemos son 3 palabras diferentes para hablar sobre el pecado. La primera palabra, lo digo rápidamente porque quiero llegar a un punto con esto.
La primera palabra que se utiliza en hebreo para hablar de pecado acá es maldad, que está en el versículo 18, que es la palabra hebrea abón, que significa perversidad o depravación. Luego la palabra pecado en el 18 o iniquidad en el 19 es la misma palabra peshá, que significa transgresión, rebelión o algo que está defectuoso. Y la palabra pecado del versículo 19 es la palabra hebrea hataf, que significa errar al blanco. Y lo interesante de todo esto es que si te pones a pensar, ¿por qué en dos versículos se utilizan todas las formas hebreas que se tiene para hablar sobre el pecado? ¿Sobre qué se está hablando en el versículo 18 y 19? ¿Qué va a hacer Dios con el pecado? Perdonar. Dios va a perdonar todo tipo de pecado, toda maldad. No importa si es abón, pechado o hataf, no importa qué tipo de pecado sea en sí mismo, todo está dentro del perdón que el Señor está haciendo. El perdón es absoluto, completo, ilimitado. Es más, se utiliza una figura muy hermosa y poderosa para mostrarnos qué tan grande es el perdón del Señor. Al final del versículo 19, ¿qué va a hacer el Señor con nuestras iniquidades? Sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es la figura de Dios sepultando los pecados en el mar. Esta es una figura poderosa. Tomando en cuenta que en aquel tiempo no sabían la profundidad del mar. Hoy lo sabemos. ¿Sabe cuál es el punto más profundo del mar? Es el abismo Challenger en la fosa de las Marianas, con cerca de 11 kilómetros de profundidad. Tú puedes agarrar el monte Everest entero y meterlo ahí y te sobra todavía un montón de espacio. Para que tengas una idea. Muy pocas personas en toda la humanidad, por no decir que las podemos de repente contar hasta con nuestra sola mano, han podido descender a esa fosa. Algo que cae ahí. ¿Tú has visto la película de Titanic? ¿Cómo termina Titanic? Con el fin. No me refiero a eso, hermano. No, pues sí, esa es la historia en sí del barco. La película, ¿cómo termina? Con la viejita, con el collar en la mano y soltándolo al mar. ¿Qué es lo que querían ejemplificar con ese soltar el collar al océano? Recuerden que ya no estamos haciendo un análisis de Titanic, pero el punto de la película era recuperar ese collar. Cuando esa viejita suelta el collar es porque ya nunca más se va a poder volver a encontrar. Obviamente con todos ahorita no importan mucho los argumentos, pero esa era la idea. El punto es que lo que tú tiras al mar, la figura es esa, olvídate, ya no hay forma de cómo recuperarlo. Usted me dirá, pero pastor, tenemos submarinos. Estamos hablando de hace 2500 años atrás. Lo que caía al mar no se podía volver a recuperar. Era una forma de cómo expresar este perdón completo. No es que Dios perdona y desperdona. Da perdón y te quita el perdón. Y que como a veces, no es cierto, hermano, te perdono por lo que me has hecho, pero luego me hace algo malo, pero es que tú me hiciste también esto. Ahí sí estamos pescando nosotros, sacando del mar, ¿no es cierto? No, amado hermano, el perdón de Dios es absoluto, completo, perfecto. Pero hay algo más allá en este perdón, en esta figura de echar al mar, que se nos puede pasar por alto fácilmente. ¿Cuál era el escenario del fondo
¿Qué historia de fondo estamos viendo del Antiguo Testamento que se ha estado reproduciendo a lo largo de todo este pasaje? La salida de Egipto. Cuando hemos visto que el Señor traía a su pueblo como un pastor con sus ovejas, cómo el Señor derrotaba a sus enemigos a través de maravillas y cómo el Señor sepultó en el fondo del mar al ejército del faraón. El escenario de fondo es el Éxodo, y quien fue arrojado al fondo del mar en esa historia fue el ejército del faraón. El enemigo del pueblo de Dios fue sepultado. Ahora, ¿quién es sepultado en el fondo del mar? Los pecados del pueblo. Porque en última instancia no son las naciones el principal enemigo del pueblo. En última instancia el principal enemigo es el pecado. Dios no está simplemente prometiendo la libertad contra Egipto, Babilonia y Asiria y etcétera. Dios está prometiendo una libertad mucho más grande acá. La libertad del pecado, del gran enemigo que es el pecado. Ahora tenemos entonces el cuadro completo. El enemigo del hombre, que es el pecado, que trajo la maldición a toda la humanidad, cae bajo el juicio de Dios y es derrotado por las maravillas del Señor. En un gran acto milagroso, el Señor va a traer el perdón de pecados y el pueblo va a ser traído para ser pastoreado por el Señor. Versículo 20, y con esto termina todo el libro de Miqueas. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. El profeta está diciendo, todo esto va a ser el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa es esta? Génesis 12, donde Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque va a hacer de él una nación grande, que va a engrandecer su nombre y que va a traer la bendición a todas las familias de la tierra. ¿El pecado que trajo? Maldición. Pero a través de la simiente de Abraham, ¿qué iba a traer? Bendición. Y así Dios está cumpliendo su pacto, su propósito eterno. Ahora, si yo le pregunto cómo se cumple esto en Jesús, creo que es bastante fácil de ver. El Señor, como vimos al principio, había prometido un nuevo tiempo de milagros. Solamente hay 3 grandes tiempos de milagros en todas las Escrituras. El primer tiempo de milagros, el Éxodo con Moisés, todo ese tiempo fueron milagros que se hicieron. ¿Y cuál fue el resultado? La libertad del pueblo, ¿no es cierto? Segundo gran tiempo de milagros, Elías y Eliseo. Los 2 profetas hicieron gran cantidad de milagros. ¿Por qué? ¿Porque andaban haciendo cruzadas de milagros? No. ¿Cuál era el propósito de los milagros en ese momento? ¿Cuál era la condición del pueblo cuando estaba Eliseo y Elías vivos? El pueblo estaba completamente perdido. Y esos milagros servían para que el pueblo se diera cuenta de que Dios estaba en medio de ellos. ¿Se acuerda, por ejemplo, de los profetas de Balaam? Cómo aquel fuego del cielo servía para que ellos vieran a toda luz y dijeran, sí, Dios es el Dios verdadero. Ese era el propósito de los milagros en ese momento. Nuevamente, llevar a Dios. Y tercera gran momento de los milagros en toda la Biblia. ¿Cuál es? Jesucristo. Miqueas se ubica entre Elías y Eliseo y Jesús.
Ya había pasado el tiempo del Éxodo, ya había pasado el tiempo de Elías y Eliseo. Aquí está Miqueas. Y el próximo gran tiempo de milagros, ¿cuál iba a ser? Jesús. Ese es el tiempo prometido acá. Cuando el profeta está esperando el apacentar de Dios a través de, y Dios responde que Él va a hacer milagros como los que hizo en el día de Egipto, está refiriéndose al glorioso día en que el silencio de 400 años del Señor se interrumpió para anunciarle a un hombre que su mujer, siendo anciana, iba a nacer. Y para anunciarle a otro hombre que su prometida, siendo virgen, iba a tener un hijo. Ese glorioso día que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, es el día que estamos viendo acá. Es el día de la intervención divina en la historia de la humanidad para lidiar con el pecado del pueblo, para traer juicio. Amado hermano, entiéndame esto, la cruz es un juicio. La silla eléctrica, que la podemos entender quizás mejor hoy, ¿quiénes iban a la silla eléctrica? Exactamente, el culpable, el sentenciado. Tenías que haber hecho algo muy malo para terminar en una silla eléctrica. Cuando Dios está juzgando, cuando Dios está castigando en la cruz a Jesús, eso es juicio de Dios. Maldito aquel que es colgado de un madero. Maldito por Dios era la idea. Aquel que es colgado de un madero significa que Dios lo ha maldecido. Y efectivamente en esa cruz Dios estaba maldiciendo al Hijo. Dios estaba colocando en él el pecado de todos nosotros. Dios estaba trayendo el juicio que vemos acá, las naciones temerosas y humilladas. El pecado de todos ellos estaba siendo puesto sobre el Hijo. Creo que no hace falta recordarles que Él no está allí por sus pecados, inocente, pero Dios carga en Él el pecado de todos nosotros. Y el resultado de ese juicio lleva la obra más maravillosa y gloriosa que al mismo tiempo trae la derrota del gran enemigo que tiene el pueblo de Dios. ¿Cuál es el gran enemigo? El pecado. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos separa del Señor? El pecado. ¿Qué es lo que conquista el Señor en la cruz? Justamente el pecado. Él paga las deudas nuestras para que nosotros tengamos libertad. Y Él resucita al tercer día en el mayor y más glorioso milagro que existe, para que nosotros tengamos la certeza de que la deuda fue pagada, que nuestro pecado fue verdaderamente perdonado en esa cruz. Y recuerde cuál era la secuencia. El Señor traía juicio, se derrotaban los enemigos, ¿y cómo terminaba el pueblo? Siendo apacentado. Todo esto fue necesario para que tú y yo pudiéramos decir hoy: apaciéntanos, Señor. Para que tú y yo pudiéramos ver a Jesús y decirle: tú eres mi buen pastor. Nosotros somos ese rebaño que el Señor está guiando y llevando en tiempos turbulentos como los que vivimos hoy, tiempos de incertidumbre, tiempos donde parece que cada día la maldad, y efectivamente cada día la maldad está creciendo más y más. Hace poquito escuchaba a algún youtuber por ahí decir: si yo tuviera una máquina del tiempo y me tuviera que regresar a hablar conmigo mismo, a mi yo del año 2000, y le contara cómo íbamos a estar 24 años después, estoy seguro que ese yo del año 2000 no me creería todas las historias que le contaría.
de ver cómo la maldad está creciendo y peor aún, se está normalizando. A lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y en medio de toda esta maldad que está creciendo, a nuestros ojos parecería como incontrolablemente, ahí tenemos a la iglesia del Señor, protegida por el Señor, guardándola y guiándola hasta llevarla a la presencia misma de Dios. No por nada el Señor Jesucristo, cuando se comparó al buen pastor, dijo que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Dice que estamos en la mano del Padre, nadie nos arrebatará de allí. Que estamos en las manos del Hijo, nadie nos puede quitar de allí. Amado hermano, sí, este escenario es duro y de verdad las nuevas generaciones lo tienen más cuesta arriba. Todavía nosotros ya somos de una generación antigua donde todavía se respetaban muchos valores. Pero hoy las nuevas generaciones están creciendo sin límites. Todo lo que escuchan en internet, todo lo que ven en todo su entorno es: puedes vivir como te da la gana. Si alguien te pone un límite, te está oprimiendo. Y ahora más bien se ve el libertinaje como el objetivo del hombre. El hombre va a ser feliz cuando pueda hacer todo lo que le da la gana. ¿Sabe, amado hermano? El mal va a seguir creciendo. Y nosotros como iglesia estamos llamados a tener compasión del mundo. Estamos llamados a recordar que a como ellos son, nosotros éramos. Y como nosotros fuimos rescatados, de allá habrá muchísimos que pueden ser rescatados y que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Pero también hay que recordar lo que Judas escribió en su carta, cuando rescatamos una persona, pero como aborreciendo sus vestidos. ¿En qué sentido? Sin recordar de que el mundo, a final de cuentas, no tiene que influenciar la iglesia. Nosotros somos llamados a ser el rebaño del Señor, no el enemigo humillado del Señor. No tienes por qué comportarte como el enemigo de Dios, a menos de que seas efectivamente enemigo de Dios. No, amado hermano. Para terminar, quiero terminar con esto. Miqueas tiene un glorioso mensaje. El juicio de Dios viene, pero en medio de su juicio, su pueblo puede confiar, porque Dios nunca buscará destruir a su pueblo. Su juicio sobre su pueblo siempre será por misericordia y para su bien. Si eso hizo Dios con su pueblo bajo el antiguo pacto, ¿cuánta más confianza no podremos tener nosotros bajo el nuevo pacto? Donde el juicio de Dios ya cayó sobre Jesús. Sobre nosotros hoy en día, si viene una disciplina de Dios, que puede venir, la tenemos que enfrentar con esperanza y con alegría. Tenemos que enfrentarla con la satisfacción de saber de que Dios, juntamente con su disciplina, nos está mostrando su amor. Miqueas es un libro donde vemos juicio, pero también salvación. Siempre, siempre, siempre agradezcámosle a Dios, porque Él, cuando juzga, nunca deja de ser rico en misericordia.